Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a trabajar con operaciones con polinomios, iniciando particularmente con lo que son los monomios. Vamos a ver las 4 operaciones básicas. Suma. En el caso de la suma, para nosotros poder sumar 2 o más monomios que sean semejantes, se tiene que, en primera instancia, verificar que estos sean así, es decir, que tengan las mismas letras y estos tengan los mismos exponentes, como en este caso que tienen x a la 3 ambos. De la misma forma, ambos tienen y y ambos con el mismo exponente. Eso quiere decir que son semejantes. Dado esto, los números, es decir, el 7 y el 17, se suman, como está dado por acá, y entonces ponemos el resultado aquí. 7 más 17 nos da 24. Y las letras se mantienen de la misma forma, el factor literal se mantiene de la misma forma, es decir, x a la 3 y a la 2. De la misma forma procedemos con la resta. Tienen que ser términos semejantes, como en este caso que nosotros tenemos m a la 5, m a la 5, mismas letras con mismos exponentes. Y procedemos a hacer la operación entre los números 9 menos 15, es decir, 9 menos 15 nos da menos 6. Y el m a la 5 se mantiene exactamente de la misma forma. El procedimiento cambia un poco cuando se trata de la multiplicación. Cuando es una multiplicación no es necesario que sean semejantes. Sin embargo, vamos a buscar lo siguiente, las mismas letras. Por ejemplo acá n a la 2 con n a la 2. Entonces, cuando se trata de una multiplicación, esas letras se mantienen una sola vez y sus exponentes se suman. 2 más 2 nos da 4. Y en este caso, esta m que está por acá, como no hay otra m dentro de la multiplicación, entonces se mantiene de la misma forma. Y se procede a hacer la operación que queda pendiente entre los números, es decir, 3 y menos 7 se multiplican, entonces nos quedaría 3 por menos 7, menos 21. Finalmente, en el caso de la división, generalmente la expresamos en primera instancia como una fracción. Es mucho más sencillo observar algunos detalles. Entre los números se hace la división, es decir, 8 dividido entre 6. Como yo no lo puedo dividir de manera exacta, entonces vamos a proceder a simplificar esa fracción. En este caso nos quedaría 4 sobre 3. Y en el caso de las letras se procede de la siguiente manera. Letras que sean iguales se mantienen una sola letra y se restan los exponentes. En este caso 7 menos 4 menos 3 da 4. Con el siguiente criterio. Como el 7 o el a la 7 está en la parte de abajo, es decir, el mayor exponente de las letras iguales está en la parte de abajo, entonces al hacer la resta, el resultado se mantiene en la parte de abajo. Lo que es la suma, resta, multiplicación, los resultados siempre van a ser monomios. En el caso de la división, como es este caso, no siempre va a ser un monomio los resultados. Ampliemos un poco esto hacia los polinomios. Empecemos con el caso de la suma y con el caso de la resta al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la única diferencia que nosotros vamos a tener acá es cuando tenemos un más o un menos antes de un paréntesis. Si no hay nada antes de un paréntesis, como sucede aquí en este primer ejemplo de la suma, entonces yo procedo únicamente a eliminar los paréntesis, es decir, nos quedaría 2x a la 3 menos 5x tal y como está. Y cuando aparece un más, de la misma forma todo se mantiene, es decir, esto de acá que está dentro del paréntesis se mantiene exactamente de la misma manera, menos 3x a la 3 más x menos 7. Vamos a suponer algunas cosas. Vamos a suponer que si una letra no tiene coeficiente numérico, no tiene número antes de ella, hay un 1. Es un 1 imaginario, pero de todas maneras lo vamos a utilizar. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros vamos a agrupar términos que son semejantes. Es decir, este va con este de acá. El menos 5 de aquí va con este más 1.
En el caso del 2x y el menos 3 es porque ambos tienen x a la 3. En el caso del 5 y el 1 es porque ambos tienen x. Finalmente este de acá, el menos 7, no tiene ningún término semejante, queda exactamente de la misma forma. Y hacemos las operaciones, tal y como lo hicimos en la parte anterior con las sumas y restas de monomios. Veamos, 2 menos 3 me da menos 1 y el x a la 3 se mantiene. Menos 5 más 1 nos da menos 4 y la x se mantiene. Y decíamos, como el menos 7 no tiene con quién operarse o sumarse o restarse, simplemente lo mantenemos de la misma forma. Y acá también tenemos que tener algo en cuenta. Si hay un 1 antes de una letra, simplemente lo podemos eliminar. Es decir, ese menos 1 ya no lo ponemos, sino que ponemos simplemente menos x a la 3. Sucede algo similar en el caso de la resta. Acá no tenemos ningún signo, entonces simplemente quitamos el paréntesis y todo lo ponemos igual, es decir, 6x a la 2 más 4 más x. Pero sucede que cuando hay un menos antes de un paréntesis, como en este caso, vamos a cambiar los signos de los términos que están dentro del paréntesis. Por ejemplo, este 7 está positivo, va a pasar a ser negativo, es decir, menos 7. El menos 4x a la 2 es un término que está negativo por ese menos que está ahí, pero con el menos que está afuera va a cambiar de signo, al contrario, es decir, hacia un más. Y nos quedaría 4x a la 2. Vamos a entender algo por acá. Este menos que está acá, que le quedó antes del 7, no es un menos, o no es el menos que está fuera del paréntesis, sino es porque cambiamos el signo del 7 que estaba positivo. Muy bien, de la misma forma que el anterior, vamos a agrupar términos que son semejantes. 6x a la 2 es semejante con 4x a la 2 porque tiene la misma letra y el mismo exponente. 4 es semejante con menos 7 porque ambos son números sin letra. Y la x simplemente queda de la misma forma porque no tiene con quién sumarse, porque no hay otro término que tenga x. Y entonces hacemos la operación. 6 más 4 nos da 10 y recordemos que el x a la 2 se mantiene. Vamos a poner más x, generalmente lo ponemos en orden. Y de último los términos que no tienen números. En este caso sería 3 menos 7, 4 menos 7 daría menos 3. Y ese sería el resultado de esa operación. Y procedemos con este último que sería la multiplicación. En el caso de la multiplicación es ir haciendo multiplicaciones de monomios, multiplicaciones sucesivas o seguidas de monomios de un término con monomios del otro término o paréntesis. Es decir, este se va a multiplicar con este de aquí y también se va a multiplicar con este de acá. Lo mismo el menos 2 que está por acá, se va a multiplicar con el 5 y se va a multiplicar con el 4. Entonces, vamos a recordar cómo se multiplicaba. Voy a multiplicar 3x a la 2 por 5. Entonces, los números se multiplican entre sí, es decir, multiplico 3 por 5 que me da 15. Y las letras se multiplican entre sí. Este 3 tiene un x a la 2 y el 5 no tiene nada. Entonces simplemente ponemos el x a la 2. Y de la misma forma vamos a hacer la siguiente multiplicación. 3 por menos 4 daría menos 12. Y multiplicamos las letras, es decir, x a la 2 con x a la 2. Cuando estamos multiplicando letras que son iguales, no importa cuáles sean sus exponentes, simplemente las letras que son iguales mantienen la misma letra y sus exponentes se suman. Es decir, sumaríamos 2 más 2 que sería 4. Y de la misma forma vamos a proceder con el menos 2. El menos 2 multiplica el 5. Ninguno de los dos tiene letra, entonces nada más es de hacer la multiplicación en los números. Menos 2 por 5 nos da menos 10. Y multiplicar el menos 2 por el menos 4. Menos 2 por menos 4 da 8 positivo. Como A positivo vamos a poner un más acá. Más 8. Y multiplicamos las letras, pero el 2 no tiene. Y el 4 sí tiene, un x a la 2. Entonces nada más lo ponemos. En este punto aún no hemos acabado. Sino que lo que hacemos es proceder a buscar términos que sean semejantes. Por ejemplo este con este de acá.
Y ahora sí, nada más nos quedan esos semejantes y procedemos a terminar la operación. Sería, por orden vamos a poner de mayor a menor exponente. Entonces ponemos menos 12x a la 4. Luego ponemos el resultado de 15x a la 2 más 8x a la 2. Tal y como lo hicimos anteriormente, y en el caso de los monomios también, sumamos únicamente los números, es decir, los coeficientes. 15 más 8 me da 23 positivo. Y el x a la 2, como estamos sumando, se mantiene. Luego nos quedaría menos 10 y ya en ese momento no hay ningún término semejante y hemos concluido. Como vimos en el caso anterior, no teníamos divisiones. Las divisiones de polinomios no las vamos a tratar en este video. Sin embargo, vamos a tratar aquí un poco sobre los productos notables. Particularmente los que son como más utilizados, o son los primeros que se estudian, que son el cuadrado de la suma, cuadrado de la diferencia y diferencia de cuadrados, o primera, segunda y tercera fórmulas notables. Una fórmula notable o un producto notable, nosotros perfectamente lo podríamos resolver como una multiplicación. Por ejemplo, este de acá, yo perfectamente puedo decir que esto es lo mismo que tomar 4n más 3 y multiplicarlo por 4n más 3. Es decir, este paréntesis lo ponemos, o ese polinomio que está entre paréntesis lo ponemos dos veces. 2 porque eso está indicando el exponente. Y sabemos que es una multiplicación porque aquí entre los paréntesis no vamos a poner nada, es decir, vamos a indicar que es una multiplicación y entonces podríamos proceder como lo hicimos en el caso anterior. Es decir, este multiplica a cada uno de estos y este multiplica a cada uno de estos. Sin embargo, aquí no vamos a proceder de esa manera, sino que lo que vamos a hacer es aplicar esta formulita que está por acá. Y esa formulita que está ahí nos dice lo siguiente. Nos dice que esto es igual a un término elevado a la 2 más 2 por un término por el segundo más otro término elevado a la 2. ¿Qué significan la A y la B? La A significa el primer término que aparece dentro del paréntesis en la fórmula notable. La B, el segundo término que aparece. Entonces, en este ejemplo, el primer término que aparece es 4n. Vamos a ponerlo acá y vamos a ponerlo acá. Vamos a escribirlo con paréntesis simplemente para asegurarnos de que vamos a elevar al cuadrado absolutamente todo. Y luego vamos a tomar este 3 y vamos a hacer el mismo trabajo, pero lo vamos a poner en estos espacios que nos hacen falta. Y empezamos a resolver. Empezar a resolver quiere decir entonces que vamos a resolver primeramente esa potencia. En esa potencia vamos a tomar cada uno de los términos, es decir, el 4 y la n, y lo vamos a elevar a la 2. Entonces 4 a la 2 nos da 16. N a la 2, N2. Y acá, dentro de esta parte, nos queda una sola operación. Una sola multiplicación, donde vamos a multiplicar todos los números, es decir, 2 por 4, 8, y 8 por 3 nos da 24. Y la n, dentro de esta multiplicación, solamente aparece una vez, entonces ponemos solamente n. Y luego, ese 3 a la 2 lo resolvemos. 3 a la 2 es lo mismo que decir 3 por 3 y nos queda 9. De la misma manera, como mencionábamos en el primer caso, perfectamente esto podemos hacerlo como una multiplicación de dos términos que son exactamente iguales, es decir, dos paréntesis o dos polinomios que son exactamente iguales. Sin embargo, nuevamente vamos a proceder como lo hicimos en el caso anterior, es decir, vamos a aplicar la fórmula. Y la fórmula básicamente es la misma que utilizamos en la parte anterior. La única diferencia es que este signo que aparece acá, en lugar de ser un más, va a ser un menos, porque acá tenemos una resta. Y entonces nos quedaría de esa forma. Ese 2 que se está anotando por ahí, siempre lo vamos a poner. Y entonces rellenamos. Sabiendo que este de acá es el primer término, lo vamos a poner por acá. Y lo vamos a poner por acá.
Sabiendo que este otro que está por aquí es el segundo término, vamos a ponerlo por acá también y aquí también. Y entonces empezamos a resolver. Ese primer paréntesis es básicamente una potencia donde elevamos a la 2 cada uno de los términos. Es decir, el 5 elevado a la 2 da 25. M a la 3 elevado a la 2 sucede lo siguiente: cuando la letra que está adentro tiene un exponente, ese exponente se multiplica por el exponente 2 que está afuera. Quiere decir que aquí nos quedaría M a la 6. Luego acá multiplicamos todos los números. Aquí vemos que no hay ningún número, entonces no tendríamos que multiplicar nada ahí. 2 por 5, 10. Aquí hay un menos, entonces utilizamos un menos. Y las letras, como son M y M, conservamos solamente una M, pero cuando multiplicábamos letras que eran iguales, sumábamos los exponentes. 3 más 4 da 7. Y finalmente, en el último tenemos M a la 4, es decir, tenemos una potencia, y afuera tenemos otra potencia, es decir, tenemos dos exponentes seguidos que se van a multiplicar entre sí. Es decir, 4 por 2 nos da 8. Y ese sería el resultado. Acá no tenemos que preocuparnos por signos, a pesar de que hay un menos dentro del paréntesis, porque estos signos que están por acá, estos de aquí y estos de acá, ya son los signos que quedan en el resultado final, como nosotros podemos ver por acá. En el último caso también podemos proceder con la multiplicación de todos los términos. La diferencia con respecto a las dos primeras fórmulas notables es que tenemos que tener dos términos iguales en ambos paréntesis. Por ejemplo, acá en ambos casos tenemos x a la 2 y en ambos casos tenemos 7x. Hasta ahí todo bien. Y tiene que estar diferente en ambos paréntesis, es decir, uno de los dos términos tiene que estar negativo en uno de los dos paréntesis. Por ejemplo, el x a la 2 en este caso está positivo en ambos. Este está positivo en ambos. Y el 7x está positivo en uno pero negativo en el otro. Quiere decir entonces que cuando sucede eso, estamos en presencia de la tercera fórmula notable, que lo que nos dice es esto. Separados por un menos, esas potencias, y lo vamos a poner de la siguiente manera. En el primer paréntesis vamos a escribir el término que está positivo en ambos, es decir, x a la 2 que está positivo en ambos, y lo ponemos positivo. El que esté negativo en uno de los dos, es decir, el menos 7x, lo vamos a poner dentro del otro paréntesis, sin el signo, porque ya el signo está tomado en cuenta en la parte de afuera, y resolvemos esas potencias. X a la 2 elevado a la 2, exponente adentro y exponente afuera se multiplican, entonces nos queda la misma letra y 2 por 2 da 4. 7 y x elevado a la 2, entonces el número se eleva a la 2, que sería 7 a la 2, 49, porque es 7 por 7. Y el x se eleva a la 2, simplemente. Ese signo menos ya es un signo que se mantiene de la misma forma, no tenemos que preocuparnos de esos signos.